Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas que nos estéis viendo ahora en directo, que os podáis conectar en este momentito. Y si no, para los que nos vais a ver en diferido, que sé que muchas personas pues me habéis preguntado y quizás no podéis en el directo y lo podáis ver en diferido. Hoy, bueno, siempre digo lo mismo, ¿verdad? Que me hace mucha ilusión, que es especial. Sin embargo, es especial en el sentido que nos conocimos hace nada, hace 10 días quizás, justo el día 3 creo que fue, en un Zoom a través de una persona común, y me pareció tan maravilloso el testimonio que nos estaba dejando ahí en Petit Comité que invité a la persona que nos acompaña hoy y él pues generosamente ha dicho que sí para compartir su experiencia. Él es Ferran Jouvet, ¿no? Jouvet, ¿no, Ferran? Hola, Jouvet, sí. Buenas tardes. Bienvenido a Galletas de Vida, este espacio que aparte de pues que llegan profesionales hablándonos de sus proyectos para mejorar la salud, para hacernos crecer a nivel personal y espiritual, también está abierto a personas como tú, a ciudadanos de a pie, con sus trabajos, con sus vidas, que tienen un testimonio de valor. Todos son de valor, ¿no? Pero hay como momentos de la vida como que son como más impactantes para poder compartir. Y Ferran y yo, antes de empezar, estábamos hablando que lo que no quisiéramos ni él ni yo es que esto sentara cátedra y que pareciera que es el único camino y la única verdad, ¿no, Ferran? Y nada más lejos de nuestra voluntad. Efectivamente, porque este es un proceso que cada uno vive, ¿no?, con las herramientas que es capaz de desarrollar. Nadie te prepara ni nadie te enseña a que un día puedes afrontar una situación de este tipo y al final, pues, en mi caso, pues, bueno, he hecho lo que he podido para tratar de llevar todo este proceso, pues, de la mejor manera posible, ¿no? Pero sé que hay gente que sufre bueno, cada uno vive las experiencias de una manera determinada, ¿no? Al final, lo que está claro es que la situación es la que es y al final lo que sí que podemos hacer nosotros es tratar de gestionar eso de manera pues que nos resulte pues lo menos dolorosa posible, o sea, que al final la interpretación de cada uno de eso que pasa es lo que podemos trabajar o podemos tratar de cambiar, ¿no? Eso es. Y estamos aquí ya avanzando, hablando sin hablar en concreto de qué, ¿no? El tema que hoy nos trae Ferran es diagnóstico cáncer y para él ha sido su camino de superación. Y como estamos diciendo, es su camino de superación y viene a compartir desde la humildad, desde la generosidad absoluta. Y yo por eso te estoy inmensamente agradecida porque el año nuevo te trajo de regalo. Se avanzaron los Reyes Magos contigo. Y me encanta que lleguen a mi vida personas que nutran, que nos podamos como apoyar, ¿no?, para avanzar y evolucionar, porque al final tu experiencia de vida a mí también me trae aprendizaje, ¿no? Y que si gracias a ti y a tu vivencia yo puedo recambiar cosas para no tener que pasar por esa situación o por esa tesitura o alguna similar, pues gracias. Bueno, como estáis viendo, es un tema pues que parece que ahora con toda esta pandemia ha quedado como que menos visible, me da a mí la sensación, no sé si a todo el mundo le pasa, se escucha menos en los medios de comunicación el tema de los casos de cáncer y todo. Sin embargo, siguen estando presentes y personas que estaban en mitad de proceso, personas recién diagnosticadas, como es el caso de Ferran. Y bueno, Galletas de Vida ha querido darle espacio y voz para que nos comparta. Pues, Ferran, déjame que haga una mini presentación de quién eres y entramos ya en el tema. Estudiaste Relaciones Laborales, aunque no ejerciste nunca de ello, y en cambio entraste en el mundo del sector sanitario a través del trabajo en una multinacional. Llevas un equipo de personas a tu cargo, con lo cual supongo que, ¿no?, que estás acostumbrado a trabajar en la gestión de equipos, el liderazgo, el delegar. Yo que estuve casi 18 años en el sector de la química farmacéutica también, dentro de un grupo que pertenecía a otra multinacional del mismo país que la tuya, sé muy bien el estrés que esto genera.
sé muy bien los conflictos que, aunque no quieras, intervienes porque te arrastran, y las prisas de todo es para ayer, ¿no? Entonces, intuyo esa sensación tuya, ¿no? De que estás ahí en medio de esa vorágine con tu vida familiar, con tu vida personal, todas tus cosas, como todo el mundo. Llega el 2020, nos confinan, imagino que con teletrabajo, toda la historia que a todos nos impacta y nos sacude, y además a ti hay un diagnóstico, ¿no? Efectivamente. Bueno, precisamente fue hablando del 2020, ¿no?, que salió el tema que has comentado al inicio, por el cual pues nos conocimos. Yo, pues en el 2019 estaba, pues, bueno, como todos, feliz en nuestra dinámica y nuestra rutina de día a día, de estrés, de depresión, bueno, los que todos tenemos en nuestro día a día. Y, bueno, me gustaba mucho ir a nadar. Y empecé con dolores muy fuertes en el hombro hacia el mes de septiembre, cuando llegaba de vacaciones. Vine de vacaciones en agosto con las niñas, etcétera. Y cuando quise retomar la actividad deportiva, pues empecé con dolores muy fuertes hasta que un día pues me quedó el brazo absolutamente inutilizado. O sea, mi brazo no respondía a ningún estímulo que mandara al cerebro, ¿no? Entonces me hicieron una serie de revisiones. Y me mandaron, al principio no vieron nada, me dijeron que era un problema de acumulación de bursitis en la zona del acromio y en la zona del supraespinoso, etcétera. Me hicieron rehabilitación, no mejoraba, no había manera, el dolor iba incrementándose y al final, bueno, acabé con una resonancia en la cual, que me hicieron el 27 de diciembre, me acuerdo perfectamente, el día antes de mi cumpleaños. Y el día 10 de enero del 2020 lo empiezo abriendo un sobre en el que se dice que tengo un tumor de unos 8 centímetros en la escápula izquierda y una posible que es compatible con una metástasis o mieloma múltiple. Entonces, bueno, eso era un viernes por la tarde. Día 10 de enero. Yo la semana siguiente tenía programado un viaje a Canarias, porque llevo una zona de territorio pues bastante amplia en mi trabajo y ya tenía sacados los billetes, ya lo tenía todo. Bueno, se lo tuve que comunicar a mi pareja, que es la única que de inicio supo lo que ocurría. Ella precisamente venía de un alta de un cáncer de mama, con una mastectomía radical, bueno, había estado bastante... Estaba saliendo de su proceso. Ella estaba saliendo de su proceso y claro, cuando le dije, mira lo que me he encontrado al abrir el sobre, pues claro, fue una situación de mucha emoción y de mucha tensión. Entonces, mucho impacto, ¿no, Ferran? Me imagino. Como has comentado, estoy dentro del sector sanitario, conozco gente, entonces enseguida cogí el teléfono, ya me hice un par de llamadas y me dijeron, hombre, esto pinta muy mal. Dice, era un viernes por la noche, o sea que, bueno, el sábado por la mañana enseguida me fui al Taulí e intenté iniciar todo el proceso para que me pusieran dentro de la dinámica para poder actuar. Bien, o sea, tú aparentemente no tenías ningún síntoma, te vas de vacaciones, de repente vas a hacer deporte, un dolor. Sí, la natación, el movimiento de rotación, pues bueno, fue lo que... Para la gente que nos está viendo que no es de aquí, porque Ferran y yo somos casi vecinos, somos de dos pueblos muy cercanos, Taulí es un hospital de aquí, de la zona. Ferran, te dan esa carta, te haces esas llamadas y te dicen, esto pinta regular o muy mal o no muy bien. Esa pregunta, ¿no?, que te decía antes de entrar en el directo, ¿no?, que con clientas que yo he atendido en sesiones, o bien con Reiki, o bien en terapia, ¿no?, o bien que han pasado después de pasar el cáncer, ambas, bueno, todo el mundo coincide, o la mayoría coincide, te dicen ese diagnóstico y internamente es, ¿y ahora qué tengo que hacer, no? ¿Ahora qué pasa con mi vida, no? Bueno, yo, Mar, intenté, o sea, lógicamente es un shock, ¿no? O sea, es un impacto, ¿no? Y me acuerdo que estaba conduciendo, abrí el sobre en un semáforo
y cuando vi lo que ponía, digo, no me lo puedo creer que esto me esté pasando. Entonces, bueno, esperé a la noche a estar en casa para comunicarlo con mi pareja. Pasados las primeras horas, luego, enseguida, de inmediato, digamos, pues a la semana siguiente yo me fui de viaje igual, hice mi trabajo igual y hasta que no tuve el diagnóstico, que yo el diagnóstico no lo tuve hasta el 10 de marzo, no, perdón, hasta el 13 de marzo, creo que fue. Se justo antes del confinamiento. Exacto, creo que el 13 de marzo era un viernes. El 14, yo creo que 14 era el viernes, que era cuando entramos en confinamiento o algo así, sí, más o menos. Bueno, el 13, a mí exactamente el 13 me dieron el diagnóstico, pero desde enero hasta marzo fueron pruebas, porque no sabían exactamente lo que era. Primero se pensaban que era un tema de mieloma, luego hicieron toda una serie de valoraciones, vieron que no, me derivaron entonces a una situación peor, que era un sarcoma. Me atendieron en la unidad especializada que está en un hospital de Barcelona, que es centro de referencia para este tipo de tumores, que es Sant Pau. Entonces, allí me hicieron una biopsia. Pintaba que podía ser eso, con lo cual la cosa podía ser bastante grave. Me dijo el doctor, el doctor que me atendía, dice, mira, cuando alguien pasa por esta puerta, lo mejor que le puedo decir es lo que te voy a decir a ti ahora, que es un linfoma, no es un sarcoma. Entonces, bueno, salí el día 13, pues súper feliz, ¿no? Celebrando que tenía un linfoma. Que, bueno, ya ves tú. Pero fíjate que es verdad, pero fíjate las perspectivas de las cosas, cómo nos hacen, ¿no? De ir al peor de los casos, de repente es como gracias que tengo esto, ¿no? Que sigue siendo grave igualmente, ¿no? Pero no es tan grave. Exacto. Entonces, bueno, lo que me has preguntado, durante este proceso, desde enero a marzo, yo lo que hice fue dejarme llevar. O sea, intenté no pensar en esto. Mi actividad profesional es muy intensa. De hecho, lo mantuve en secreto. Nadie supo lo que me pasaba. Nadie, quiere decir solo mi pareja. Nadie más, ni mi hija, o sea, no se lo comuniqué absolutamente a nadie. Bueno, perdona, solo a mi mejor amigo y mi pareja. Entonces, porque el diagnóstico que inicialmente me daban, la orientación que me daban diagnóstica, de mala, y no quise, bueno, pensé que era absurdo preocupar hasta que no hubiera una definición exacta de lo que era, ¿no? Ferran, y estas personas que nos puedan escuchar, que te escuchen decir, pues me dejé llevar, ¿cómo se consigue dejarte llevar con eso ahí, ¿no? Ese run ahí constante. ¿Cómo lo lograste tú? Porque claro, esa es tu forma, no significa que a todo el mundo le valga. No, a ver, en el dejarme llevar hay momentos de todo. Hay momentos, lógicamente, hay momentos de miedo, porque hay toda una serie de pruebas, toda una serie de incertidumbres respecto, porque primero te dicen, esto no creemos que sea el tumor primario, probablemente haya otras cosas en otras partes. Claro, el primero que me hicieron fue una resonancia localizada en una zona. Claro. Me decían, no es normal que una persona de tu edad tenga una situación de este tipo y probablemente esto obedece a una metástasis, ¿no? Entonces, bueno, vas a hacer las pruebas un poco sin saber lo que te puedes encontrar. Pero es que cuando lo recibes, bueno, yo cuando lo recibí, es que ya me dejé llevar en el sentido de que me entregué, digo, bueno, que sea lo que Dios quiera, o sea, ¿qué puedo hacer, no? Intentar que esto no me hunda, ¿no? Entonces, para eso, pues me intenté centrar en mi trabajo, que es muy activo y muy, en aquellos momentos todavía, pues podía viajar, podía salir a comer a restaurantes, es decir, intenté... No se vio... No, era solo el dolor que tenía en el brazo, pero bueno, me tomaba calmantes y entonces, pues, bueno, yo intenté, pues, estar activo, intenté disfrutar, entonces empiezas a disfrutar también. Cada día es un regalo porque no sabes lo que te depara, ¿no? El destino. Entonces, yo intenté vivir intensamente, pues cada día, pues si para mí ir a un restaurante era un placer, pues aún lo era mayor, ¿no? Y saboreaba los instantes con mis amigos y con la familia y bueno, es como, bueno, intentas que esos momentos sean pues
pues lo más intensos posibles, ¿no? Pero bueno, evidentemente ya te digo, hay momentos de... No, claro, eres humano, como todo el mundo, ¿no? Y hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar. Voy a programar para fluir y dejarme llevar y ya, claro. No. Bueno, yo creo que, aparte de mí, creo que la gente que nos pueda estar escuchando también puede entender que eso sucede, ¿no? Acabas de decir también algo para mí básico, ¿no? Que lo escuchamos constantemente y lo decimos constantemente, ¿no? Vivir el momento, estar en el presente, disfrutar de la hora, pero ¿cuánto hay de automatismo también en esa expresión cuando la decimos, ¿no? Y cómo cambia cuando tú tienes esa experiencia que dices, bueno, pues me dejo llevar estoy aquí hoy y si hoy voy a comer con mi amigo, voy a comer con mi amigo y todo lo demás se para, ¿no? Efectivamente, sí, porque es que yo no tenía ni idea de lo que podía suceder cuando finalizaron la prueba, no sabía lo que me iba a encontrar, ¿no? Entonces, pues yo intentaba disfrutar de eso y agradecer cada día por estar en la situación que estaba, porque no sabía si al día siguiente podía ser peor, ¿no? Claro. Entonces, bueno, de esa manera intenté manejarlo hasta que en marzo pues me dieron el diagnóstico definitivo, como te decía, el 10 de marzo y el día 26 empecé la quimio, que a pesar del confinamiento que empezaba en ese periodo, me dijeron que estaba en un estadio que era fase 4 porque estaba empezando a aparecer otro tumor en las costillas. ¿Vale? Entonces dijeron... No podía esperar a que acabara el confinamiento. No se podía... No se podía esperar a que acabara el confinamiento para iniciar el tratamiento. Se te ha congelado la imagen, no sé si es... Bueno... ¿Me escuchas? Ahora, Mar, perdona, es que ha habido un momento que se ha perdido un poco la cobertura. No, te decía que por el estadio de desarrollo de tu linfoma, no podían esperar a que se acabara el confinamiento, me refiero, ¿no? Claro, en aquellos momentos estábamos en una fase de inicio de la pandemia, que nadie sabía exactamente eso que podía deparar, ni lo que podía traer, ni lo que podía durar, pero bueno, ya dijeron que no se podía esperar y el día 26 de marzo empecé el tratamiento. Ferran, ¿y cómo pasas de vivir en automático que dices, yo ya disfrutaba de ir a un restaurante, yo ya disfrutaba de estar con mis hijas, ¿no? Pero, ¿qué dimensión? ¿Qué es lo que tú percibes que dices, wow, cuánto me perdía aún disfrutando, ¿no? O creyéndome que disfrutaba, ¿no? Sí, bueno, claro, este proceso luego te trae, bueno, intentas cuando te llega, dices, bueno, esto tiene que haber, o sea, yo pensaba, esto me ha venido por algo, ¿no? Que luego ya más adelante, pues ya he intentado trabajar en el por qué, ¿no? O el por qué se ha podido desarrollar esto, ¿no? Pero en aquel momento yo lo que sentía era que bueno, que durante toda mi etapa de vida anterior, pues realmente pues, me había perdido muchos momentos. O sea, en aquel momento hice como un reseteo, ¿no? Como, bueno, te das cuenta de que las cosas de las que te has estado preocupando, las que has estado viviendo con emociones dañinas, ¿no? Pues que no tienen ningún sentido, ¿no? O no. Lo que pasa es que es muy fácil decirlo, ¿no? Y luego... Todo lo pasado, todo es más sencillo de explicar, ¿verdad? Pero esa es la siguiente pregunta que tenía, ¿no? La montaña rusa que se desata de emociones, imagino, ¿no? Y lo estás diciendo, ¿no? Ese darme cuenta de ese carrusel de emociones dañinas que realmente eran como que tenían mucho peso y ahora toman otra dimensión, ¿no? Y yo creo que la gente que pasa por el proceso de cáncer o alguna enfermedad así también grave que te cuestiona o te pone en jaque un poquito, ¿no? La supervivencia. ¿Cuáles son esas? O al menos las que tú identificaste que dijiste, aquí tengo que hacer algo para recambiar esto, porque seguramente, ¿no? La reflexión tuya podría ser este tipo de emociones, este tipo de estar así en la vida ha podido ocasionar que esté ahora viviendo lo que estoy viviendo. Sí, efectivamente. O sea, este es el gran, o sea, para mí esta fue el gran reto, ¿no? El intentar autoconocerme, ¿no? Fue una de las cosas, yo pensaba, pues, oye, si me ha venido esto, tiene que ser o sea, tengo que entenderlo como una oportunidad, ¿no? Yo siempre utilizaba la palabra de esta, ¿no? Oportunidad, ¿no? Oportunidad de que, pues,
vi, a partir de cuando me dieron el diagnóstico y pude comunicarlo, pues vi cómo se volcó la gente que tenía, pues, lo que eran considerados los amigos, la gente más cercana. Pasé a apreciar muchísimo más, me di cuenta de lo que era realmente la gente que tienes a tu lado, la amistad, ¿no? Pones en valor las cosas. Es una posibilidad de autoconocerte porque he tenido desde el marzo que digamos que empecé hasta hoy, pues te vas trabajando muchas cosas porque pasas por situaciones muy diferentes que hay que afrontar y es un trabajo de autoconocimiento, ¿no? Me ha servido para descubrir un Ferran que ni yo mismo conocía porque previamente a esta situación yo era un hipocondríaco, más bien, ¿no? O sea, a veces los que trabajamos en el sector dices, hostia, ves situaciones que dices, a veces lo mejor es la ignorancia, ¿no? El no saber, ¿no? Porque cuando sabes demasiado, dices, bueno, sabes a lo mejor quizás que te enfrentas a situaciones y, bueno, me ha permitido descubrir nuevas formas de alimentación. Tuve tiempo para hacer cosas que antes no tenía. O sea, quiero decir que al final, bueno, descubres que detrás de una situación que te genera incertidumbre o te da miedo, ¿no? Pues tienes oportunidades de cambiar y descubrir cosas nuevas, ¿no? Qué bonito eso que dices, me ha traído la oportunidad de descubrir un Ferran nuevo, ¿no? Porque es verdad, tenemos como una autoimagen de nosotros mismos, de nosotras mismas, creyéndonos que tenemos unas limitaciones y que no podemos hacer esto, que tenemos ahí como nuestra vida montada y que esto es lo único que podemos y sabemos hacer, ¿no? Y cómo se abre ese mundo infinito, ¿no? Para descubrirte de mil maneras diferentes, ¿no? Sí, porque yo siempre había tenido una vida en la que me había tratado de cuidar mucho y tal, ¿no? Entonces yo, ya te digo, la enfermedad, pues bueno, no había tenido nunca nada tampoco, ¿no? Entonces, de golpe y porrazo dicen que tienes una lesión deportiva. Yo pensaba, bueno, esto es una tendinitis, es cualquier tontería, ¿no? Y de golpe y porrazo te dan un diagnóstico así y dices, te quedas, ¿no? Es un bofetón importante, ¿no? Claro. Y claro, ya te digo, siempre me había cuidado, bueno, me daba miedo, bueno, veía gente que sufría, ¿no? Porque al final a todos tenemos gente cercana que ha padecido y yo decía, hostia, si esto me pasa a mí, yo no sé lo que haría, yo esto no. Y de golpe y porrazo dices, me ha tocado, ¿no? Estoy ahí, me está pasando a mí, no me lo está contando nadie. Exacto. Y me descubrí, bueno, la gente me ha dicho que, bueno, me felicita por cómo lo he llevado, por la fortaleza, por la serenidad. Y, bueno, yo me he descubierto yo mismo porque no pensaba que fuera capaz de manejar la situación. Yo te lo dije el otro día cuando nos encontramos por primera vez, me conmovió la manera de comunicarlo, la manera, o sea, era como estar escuchando un mensaje en luz y en amor hacia ti, pero hacia el mismo proceso también. Y a mí eso fue lo que me conmovió realmente, porque supongo también, ¿no? Que estamos hablando hoy, a lo mejor si estuviéramos hablando hace 6 meses, pues a lo mejor el mensaje sería un poquito diferente cuando estás en medio de esa vorágine, ¿no? Y estos días de enfado también, porque fíjate, estás hablando de un perfil de una persona que se cuidaba, la alimentación, que practicaba deporte, ¿no? Que parece ser que si tienes esos hábitos, no te tienes por qué poner un ¿no? No tienes por qué tener un cáncer. Y fíjate, ¿no? Como que hay otros factores y hay muchísimas más cosas que influyen y hay muchísimas más historias, ¿no? Pero, claro, qué golpe, ¿no? También para ti decir, pero si yo me he cuidado mucho, ¿esto qué significa, no? Sí, lo que pasa, Mar, es que durante todo el proceso, o sea, yo siempre he tenido muy en mente que esto era una oportunidad, o sea, que esto me venía para enseñarme, era un aprendizaje que tenía que pasar. Tampoco me planteaba demasiado cómo podía, pero bueno, quiero decir, no me planteaba demasiado cómo podía ir porque durante todo el proceso me dejé llevar mucho. Tampoco quise saber nada. Cuando la primera vez que fui a un especialista en tumores, me dijo, ¿qué sabes de esto? Y le dije, no sé nada. Voy a saber a partir de lo que usted me diga, porque no quiero, o sea, no he querido saber nada. Yo no cogí una página de internet
no consulté absolutamente nada, no quise saber nada, iba al día, o sea, iba a lo que me decía cada vez que iba a un médico, lo que me decía. Una página en blanco para descubrir tu propio camino. Efectivamente. Sirvió, ¿no? Ese mecanismo de decidir, no me quiero intoxicar con información, no quiero saber qué ha pasado a otras personas, qué sucede médicamente, lo quiero descubrir en mi propio camino, ¿no? A través de lo que me vaya diciendo, ¿no? Y decides hacer todo el tratamiento médico. Efectivamente, sí. Mira, efectivamente, acabé la quimioterapia el 10 de julio también. El 10 de julio acabé la quimio. En mi caso, pues al principio me hablaron de que podían ser 6 sesiones de quimioterapia más radioterapia, pero al final todo funcionó muy bien y al final no he tenido que hacer radioterapia por ahora. Tengo todavía valoraciones pendientes la semana que viene, pero con la quimio hasta julio en teoría conseguir una remisión total que que en la valoración que me hicieron en octubre, pues me dijeron que se habían remitido los 2 tumores y que pasaba ya a situaciones de control cada 3 meses. Y bueno, ahora el lunes próximo tengo el control con la hematóloga oncóloga. Y además de todo ese protocolo médico, ese pautado de quimios y de todo lo que hayas tenido que hacer, ¿qué haces además? ¿Tú qué sientes que te corresponde hacer? ¿O solo la medicación y ya está? Te pones te entregas a ser paciente pasivo, ¿no? Que llamamos. Bueno, yo, como te decía, siempre me he cuidado, siempre me había intentado cuidar, ¿no? Entonces, yo cuando estuve allí en oncología, me dijeron, vamos a empezar el tratamiento, me dieron una lista de efectos secundarios y consecuencias que se podían derivar de la medicación, etcétera. Enseguida dije, pero ¿qué puedo hacer? Alimentación, no sé, ¿qué cuidados puedo llevar para hacer esto más llevadero? Claro, la medicina tradicional te da lo que es el tratamiento tradicional también, ¿no? El síntoma para que vaya, digamos, mejorando la situación. Efectivamente. Pero bueno, yo sí que, ellos allí no me aportaron, digamos, cosas complementarias y lo que entonces ahí sí que yo busqué por mi cuenta, pues, posibles ayudas externas con tratamientos, terapias alternativas. Enseguida contacté con una nutricionista que es especialista en alimentación celular. Me hizo toda una serie de complementos vitamínicos para poder sobrellevar mejor todo lo que es el tratamiento de quimioterapia. En mi caso eran tratamientos cada 3 semanas. Eran tratamientos bastante fuertes, eran 6-7 horas, dependía de tratamiento con una bomba y recibiendo pues bolsa tras bolsa, ¿no? Y son 7 horas de quimio cada 3 semanas. Con lo cual, claro, llega un momento que el cuerpo ya no aguanta de la misma forma que las primeras. Efectivamente. Esto ayudó con este tema de alimentación. Correcto. Es acumulativo. De hecho, yo no cogí la baja médica hasta el 18 de mayo cuando iba a hacer la 4ª sesión de quimio. O sea, yo estuve trabajando en mi ritmo, digamos, normal no, porque ya nos confinaron y ya estaba teletrabajando, pero buscando herramientas que a mí me podían ayudar para mí mantener o tratar de mantener la vida normal mía, pues para mí era un elemento de ayuda, ¿no? De apoyo, ¿no? Con lo cual seguí trabajando hasta el 18 de mayo, que iba ya a afrontar la 4ª sesión y ya me notaba, pues... el cuerpo no tiraba. Sobre todo de agotamiento, ¿no? Sobre todo de cansancio. De cansancio, sí. Con la ayuda de alimentación o de suplementos entre la alimentación y los suplementos que me daban, pues podríamos decir que he tenido muy pocos efectos de la quimioterapia. He tenido más efectos cuando la he dejado, supongo por la intoxicación, ¿no? Porque arrasa con lo bueno y con lo malo. Sobre todo a nivel de cansancio. He estado bastante cansado todo el mes de julio, todo el mes de agosto, todo el mes de septiembre, pero en septiembre parece que hubo un clic y energéticamente, a nivel de vitalidad y tal, conseguí dar un vuelco, ¿no? Pero, lógicamente, quien me pueda escuchar o que pueda estar pasando un proceso de este tipo, creo que la alimentación es muy importante durante
durante todo este proceso, ¿no? Antes de seguir, mira, tenemos aquí Mónica Locatelli, que saluda, que es, bueno, es una persona que sigo y es un amor también. Tenemos a Carlas Llué López, que te dice, ese Ferran. Sí, este me suena, sí. Te suena algo, ¿no? Una amiga y seguidora de Galletas de Vida también te saluda. Otra seguidora y amiga, Isa, buenas tardes, te dicen, te están aquí saludando. Estás diciendo el tema de la alimentación, has hablado de la alimentación celular. Para quien nos pueda estar escuchando brevemente, ¿en qué consiste esa alimentación celular? Bueno, a ver, en mi caso, bueno, hay una afectación de las células y yo fui a una persona que ha tratado a diferentes, me constaba que había tratado a diferentes personas en procesos similares al mío y lo que me hizo fue una dieta cetogénica en la que me quitó pues toda una serie, bueno, yo tomaba verduras, por ejemplo, pensando pues que era pues, el tomate, las berenjenas, etcétera, ¿no? Pues en mi caso me dijo esto no te conviene, lo que son las soláceas, el tomate me dijo que podía tener efectos inflamatorios, bueno, en fin, es una dieta cetogénica sin lectinas y eliminando todo tipo de, bueno, cualquier tipo de azúcar, o sea, yo el azúcar hace meses y meses que no, bueno, únicamente el que se deriva o el que se convierte de tomar determinados alimentos ¿no? Que se transforman en glucosa. Que se transforman en glucosa, efectivamente, pero lo que es un azúcar no ya no azúcar, sino cualquier derivado, ¿no? Panela, nada de procesados, nada de esto tampoco. Nada de esto, ¿no? Entonces, fíjate, la dieta cetogénica la conozco a través de la hija de un amigo que también le diagnosticaron un cáncer de mama hace varios años y lo que le hizo hacer la remisión del cáncer fue bueno, hizo también el tratamiento, pero la dieta cetogénica fue clave y la sigue manteniendo en su vida porque, claro, es la que le ayuda a estar en forma y no a tener recaídas, ¿no? Tenemos más personas. Victoria desde Argentina, también seguidora de Galletas de Vida, te saluda, Ferran. Buenas tardes. Verónica de San Martín, abrazo, querido Ferran, también te saluda. Pues mira, esta señorita que aparece aquí, Verónica, ha sido una de las que más me ha ayudado. Ella, bueno, en el pasado, por circunstancias de vida, pues había hecho coaching con ella. Y cuando, bueno, retomé el contacto con ella cuando me diagnosticaron, ¿no? Ella bueno, hace coaching y durante este proceso pues me ha ayudado muchísimo, ¿no? A entender, a interpretar, a manejar emociones, a tener cuidado de las palabras, porque muchas veces decimos, ¿no? Hablamos a veces cuando en redes sociales ves, ¿no? Gente pasando por este proceso y dice, voy a vencer el cáncer o voy a luchar la batalla, no sé qué, ¿no? Y al principio yo era una terminología que también empleaba, ¿no? Y ella me la erradicó, ¿no? Me decía, el cáncer ha venido a enseñarte algo. Dice, no se trata, no es tu aliado, tampoco es tu enemigo, lo que tienes que hacer es integrarlo, ¿no? Y dejar, ¿no? Entonces, pues Verónica es una de las personas que más me ha ayudado a llevar esto también. Pues gracias, Verónica, y contacto contigo como coach, como terapeuta, por si te interesa venir a Galletas de Vida. De que aproveche las oportunidades porque me encanta que vengan personas que nos ayuden a todos. Fíjate lo que acabas de decir de las palabras. En pleno confinamiento leí un artículo sobre el tema de el vocabulario que tenemos, que hemos heredado y lo tenemos como súper integrado en nuestro día a día, un vocabulario muy bélico, ¿no? Lucha, esfuerzo, combatir, vencer, ¿no? Es como... Y que el artículo hablaba justamente de eso, que son tiempos ya de revisarnos y soltar ese lenguaje bélico que tiene que ver con una humanidad que viene de guerras, y más guerras, y de contiendas, y de conquistas, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El poder de la palabra, y si pudiéramos hacer una fotografía de la vibración que tienen las palabras y cómo nos impacta en nuestro cuerpo energético, empezaríamos antes a modificar nuestra manera de hablar. Rosa Nieto es una amiga que además trabaja en Taulí, ella
ahí en el sector sanitario también y también nos sigue siempre que puede. Gracias, Rosa. Eulalia Lali, también, fuerza y te dice, tenemos aquí, mira, que te dicen, Esteban, tu papá. ¿Quién es Paula? Paula es mi hija. Bueno, quizás fue el momento más duro para mí, ¿no? El día que le tuve que comunicar el proceso, ¿no? Bueno, todavía me emociono porque recuerdo que fue un momento complicado, pero no sé de dónde saqué la serenidad. Se lo dije de tal manera que yo creo que luego, durante todo el proceso, me ha visto llevarlo bien y la he visto tranquila y la he visto fuerte también, ¿no? ¿Qué edad tiene Paula? Paula, mira, la semana que viene hace 20 años. Una mujercita. Pues sí, no son momentos que es como cómo comunico yo a mis seres queridos, y especialmente, ¿no?, cuando son hijos o si tenemos padres que ya son mayores, ¿no? Esta tesitura que estamos atravesando, ¿de dónde saco la fortaleza? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Desde qué lugar? ¿No? Y como tú dices, no sé cómo, pero encontré la serenidad que necesitaba para transmitir. Seguramente porque ya estabas ahí en ese darte cuenta, ¿no?, del proceso que te estaba suponiendo y era también pues un camino más, un pasito más para bueno, pues para trascender también esa parte, ¿no? Ay, te has quedado congelado, Ferran, ¿me escuchas? Empezamos con los problemas de comunicación. ¿Ferran? ¿Ferran, me escuchas? Ay, creo que lo hemos... Ahora, Marta. Ahora. Nos hemos perdido por un momento. No, te estaba diciendo, ¿no?, que ese momento de comunicarle pues eso, si tenemos hijos o tenemos papás que son ya mayores, ¿no?, el cómo comunicas esto, ¿no? Y que, bueno, al fin encontraste esa parte, esa fortaleza interna que ya se estaba manifestando en ti para llevarlo de manera abierta, de manera empática también, el cáncer, ¿no? Como te ha dicho Verónica o te decía, ¿no? No es el enemigo ni es el aliado, se trata de ver qué me trae y en qué me puedo transformar yo a través de este proceso. Exactamente, sí. Y al final, pues bueno, al principio pues estuvo preocupada, pero bueno, afortunadamente, como te digo, todo ha ido pues... ha visto que durante todo el proceso pues de lo que es la quimioterapia pues lo llevé bastante bien, me veía activo, entonces pues bueno, al final ha quedado pues como un episodio más, ¿no?, dentro de nuestra vida, ¿no? Ferran, ¿crees que para ti fue clave tomar esa decisión de, bueno, mientras me esté encontrando bien, quiero mantenerme activo en mi trabajo para no sentirme enfermo? Yo creo que también eso es clave, ¿no? Hay personas que le diagnostican y es como ya me siento enferma y por eso a lo mejor solo tengo un dolor aquí, pero ya me dicen la palabra cáncer y me sugestiono de tal manera que me siento enferma y me siento, paro mi vida, ¿no? ¿Crees que es clave esa parte de como esa reprogramación? Es muy importante, esa reprogramación es importante y fundamental y de hecho, bueno, uno de los retos que yo tenía era ser capaz de frenar eso, ¿no? Porque además yo soy, bueno, en la compañía estoy en un área que es la de respiratorio, vendo respiradores, o sea que me pilló esto en el momento, o sea, con una pandemia en la que las llamadas los sábados, los domingos, necesitamos respiradores. Todos recordaremos a la SEAT fabricando unos dispositivos que teóricamente tenían que servir para dar soporte vital a personas que podían tener problemas de tipo respiratorio. Pues, bueno, el reto para mí era desconectar de todo eso y centrarme en mí, ¿no? O sea, esa otra parte que tenía... Pero realmente lo viví luego pues como eso, como una oportunidad de cuidarme, ¿no? De decir, ahora ya desaparezco, pero yo creo que es bueno tener en la medida de lo posible, de mantener vivo pues la sensación de que estás haciendo algo o aprovechando eso. Pues me apunté cuando conseguí desconectar del trabajo, bueno, cuando ya tuve que desconectar del trabajo, pues me apunté a hacer unos cursos de Community Manager, que entramos en la era de todo a distancia. O sea, Sí.
Entonces, pues tuve la opción, cosas que antes no podía por mi ritmo de trabajo, no podía hacer, pues aproveché que había desconectado el trabajo para hacer cosas que me apetecían, ¿no? Como en este caso, pues meter... Otro ritmo, ¿no? Porque trabajando, si quieres hacer algo, es más estrés añadido, con lo cual... Efectivamente. Entonces, me activé con otras cosas que siempre tenía en mente y que no había podido desarrollar, ¿no? Pues esto es Que te una cosa... nutrían, ¿no? ¿Perdón? Que te nutrían, digo. Yo creo que también es que Efectivamente, efectivamente. Luego cuando la también... pues, salud ya se merma y también depende del tipo de cáncer, evidentemente. Hay cáncer que ya de entrada efectivamente. te hacen sentir o mucho dolor en órganos vitales o el cáncer Efectivamente. de entrada, pues evidentemente no vas a seguir porque sería como contradictorio el autocuidado, ¿no? Pero que hay pues un dolor localizado hasta que el propio tratamiento es el que me va mermando las fuerzas, pues mantener esa normalidad de rutina, de laboral, de casa, de familia y tal. Y luego también atender en qué punto, lo que tú dices, ¿no? Hasta aquí, ahora ya sí, ya no puedo y me voy a actividades de disfrute, ¿no? Lectura, pues cayó una vez, cayó en mí un reportaje que se llamaba HEAL en Internet, que es sanación, curación, en el que hablan diferentes especialistas, médicos, personas que tienen enfermedades crónicas y exponen su experiencia y hablan del poder que tiene la mente, ¿no? para hacer un proceso de sanación, ¿no? Entonces empecé a meterme con Joe Dispenza, que es Potente. Sí, empecé a leer cosas suyas, sobrenatural, el efecto placebo. Bueno, me metí en todas esas lecturas. No podía salir a la calle porque estábamos confinados, pero sí que teníamos una terraza, me ponía unos cascos, me ponía cosas de YouTube para mensajes positivos. Bueno, en fin, buscas herramientas, ¿no? Lo que a ti te estaba nutriendo y te estaba manteniendo en un estado de paz interior, de aceptación, ¿no? De ir pasito a pasito, ¿no? Que al final cada uno... La meditación también me ayudó mucho. Me puse con meditación. El Reiki también fue un recurso. A eso te iba a comentar, porque yo lo sé porque lo comentaste cuando nos encontramos, ¿no? ¿De qué manera logras, bueno, te llega el Reiki y cómo vives tú ese proceso de compaginar Reiki con el tratamiento de la quimio? Pues mira, el Reiki yo creo me llegó por casualidad porque una secretaria de nuestra compañía, su madre, que es peruana, ella cuando se enteró que lo que tenía me dijo, oye, mi madre a veces ayuda a gente. Digo, pero si está en Perú. Y entonces, bueno, digo, oye, por probar es que bueno, tú, ¿qué puedo perder, no? Entonces, bueno, pues probé y me ayudaba sobre todo porque yo, lo que era el tratamiento en sí, a mí me costaba. O sea, yo lo pasaba mal cuando tenía que enfrentarme al tratamiento, ¿no? La sensación de que de la medicación que te va entrando y lo que eso puede provocar y tal, era, bueno, fue lo que más me costó. Y con el Reiki conseguí pues tener una situación de un poco de equilibrio, ¿no? De ir más tranquilo a las sesiones de quimioterapia y a mí pues fue otro de los, digamos, de los complementos que fue importante, yo creo, en mi... Yo que también hago Reiki, lo compagino con las sesiones, ¿no? Y como te digo, las clientas que venían en procesos de quimio a hacer sesiones en mitad de o sea, entre una sesión de quimio y la siguiente, ¿no? Y todas explicaban que es verdad que vas a la sesión desde otro lugar. No es que el Reiki te cure, no es que... pero te permite ir, sea el proceso que sea una quimio, sea un dolor físico, te permite vivir el proceso en el que te encuentras desde un lugar más de serenidad, como más de aceptación y también más relajación, porque al final si uno está tenso, cualquier tratamiento es mucho más complicado, ¿no? Al final, ese nivel de ansiedad, ese nivel de sufrimiento para que todo sea, pues, como decimos en Reiki, lo mejor de lo mejor. Efectivamente, yo creo que fue un elemento muy importante, sobre todo para sobrellevar esto, porque, bueno, las últimas sesiones pues me costaban más, ¿no? Porque veía también el impacto que iba teniendo en mí, ¿no? Entonces, a mí el Reiki, bueno, esta persona yo creo que también fue una de las personas que tuvo una incidencia importante en terapia, ¿no?
Con lo cual, Ferran, tu proceso ha sido integrativo, no solamente a nivel de tratamiento físico, sino en la gestión emocional, la reprogramación mental, tu forma de hablar, la alimentación, el campo energético con el Reiki, ¿no? Ha sido como ese tratamiento integrativo, ese tratamiento holístico para sobrellevar y traspasar de manera, no me gusta decir positiva, pero sí de manera que te ha permitido vivirlo desde cierto bienestar y en calma, ¿no? O la máxima calma posible. Efectivamente, yo lo único, bueno, una de las cosas que también he intentado perseguir durante todo esto era la paz. O sea, yo quería, o sea, necesitaba estar en paz interior, ¿no? Para mí ese ha sido, bueno, también uno de los elementos de búsqueda, ¿no? Y ahora pues lo mismo, yo creo que ahora estoy ya, supongo, espero, muy cerca de reincorporarme a mi vida normal, profesional. Y hay momentos pues en los que me doy cuenta de que han quedado cosas, ¿no? La respiración, el acto de la meditación, el buscar momentos. Ahora doy prioridad a encontrar momentos para mí, ¿no? Cada mañana, bueno, durante todo este tiempo doy gracias cada día, ¿no? Por poderme levantar, ponerme en pie, ir al baño, ducharme, disfruto del agua cuando cae, ¿no? De la ducha. Cada día doy gracias cuando abro los ojos por ver las vistas que veo, por tener a quien tengo a mi lado, por todo, ¿no? Y eso está quedando y eso va a quedar. Igual que por las noches cuando me acuesto, lo mismo, ¿no? Repito un poco, analizo lo que he hecho durante el día, reviso si he respetado mis momentos, ¿no? Porque sigo buscando, creo que es importante que siga teniendo un tiempo dedicado a mí, ¿no? A lo que me apetezca, a la lectura, a la meditación, a sentarme 10 minutos a tomar el sol si hace un buen día, a tomarme un té, pues, en fin, lo que sea, cualquier chorrada que a uno le haga sentir bien, pues hago la revisión por la noche si he cumplido un poco todo eso, ¿no? Y todas esas cosas antes no las hacía, ¿no? O sea que... Se ha establecido un nuevo hábito en tu vida, ¿no? Que es agradecer. Es que la energía de la gratitud realmente nos modifica tanto. Si ya me levanto agradeciendo en vez de quejándome por lo que creo que me falta o por todo lo que tengo por hacer, que es que yo creo que es clave en mantener ya no solo la salud, sino como una actitud en la vida muy diferente. La sensación de que sales al mundo sin ir a luchar. Efectivamente. Cuando entras en la gratitud auténtica, no mental, de gracias, gracias, no, estás sintiendo que vibras en gratitud, es que vives el día a día menos combativo, ¿no? Sí, empiezas, no sé, tengo la sensación de que empiezo de otra manera, ¿no? Sobre todo, pues, es que es todo, es que en realidad es así, ¿no? Somos unos privilegiados y no lo valoramos a veces, ¿no? Lo valoramos, totalmente de acuerdo. El hecho de poder estar aquí, cuánta gente hay ahora pasándolo mal con esta situación del COVID, ¿no? Gente que está sola, gente que, ¿no? Nosotros tenemos lo que tenemos y somos afortunados y debemos apreciarlo porque es que hoy lo tenemos y mañana no sabemos qué nos puede deparar, ¿no? Sí, vivimos pensando que mañana vamos a estar aquí, somos así de arrogantes, pensamos que lo tenemos todo controlado y nada más lejos de la realidad, ¿no? Ferran, ya para ir acabando, cuando vuelvas a tu vida laboral, a retomar esos horarios, ¿qué crees que habrá cambiado? Bueno, como te digo, voy a tratar de hacer lo que estoy haciendo ya, que aunque estoy de baja, pues la gente me llama, tengo el correo que lo voy chequeando cada día y tal, ya, o sea, ya empiezo a coger un poco el ritmo a pesar de que sigo de baja, pero, o sea, sobre todo mi objetivo es conservar esto que te digo y lo que habrá cambiado seguro es la manera de interpretar hechos que me llegan, ¿no? Estoy en una compañía que es muy agresiva, con muchísima presión de trabajo, con muchísima presión por incentivos, etcétera, con gente que cada uno al final tiene sus historias, su vida, manejo un grupo de personas, cada uno con sus particularidades
Y, y bueno, la percepción, la gestión de las emociones, cómo recibes o cómo impactan ciertas cosas en mí, yo espero que sea capaz de seguir manejándolo como durante todo este periodo, pues he visto que había que cambiar cosas, ¿no? Y espero que sea capaz de no Seguro, olvidar todo esto que estamos hablando, ¿no? seguro que sí, está como ahí muy integrado. Y una cosa más, esto es como tú piensas que vas a volver. ¿Y qué crees que puedes aportar a ese mundo agresivo, a ese mundo competitivo desde Ferran en el que te has convertido ahora? ¿Cuál será tu aportación? Porque evidentemente el Bueno, sistema no lo cambiarás, pero sí puedes hacer que se viva un poquito diferente. es que yo creo que, como antes hemos hablado de energías, yo creo que la manera en la que uno también eh, o sea, presenta las palabras o la manera que uno se dirige, la manera, porque a veces puedes estar comunicándote con alguien que parece que muerde, ¿no? Mm, Entonces, el hecho de cómo tú recibes eso o cómo tú lo recoges, ¿no? Yo creo que puede también influir en las actuaciones de otras personas, ¿no? Y lo que es dentro de mi equipo, pues lo mismo. Yo creo que todo esto también nos ha hecho conocernos desde otra vertiente, ¿no? A la gente que estaba conmigo y que ahora cuando volvamos, yo creo que todas estas cosas que hemos hablado, pues nos van a cambiar las dinámicas de comunicación, ¿no? qué bonito. Pues yo creo que si solamente cambiando ese pequeño grupo en esa mega empresa, ¿no? Hacéis una islita de luz, seguramente que la onda expansiva reverberará en toda y al final se trata de eso, ¿no? Para cambiar el mundo, empiezo por mí, que es lo que tú has empezado a hacer, Ferran, a través de un linfoma, en mitad de una pandemia, que no es poco. Y te quería dar las gracias por tu honestidad, por tu franqueza, por comunicarnos tu experiencia de vida, la manera en que tú lo has vivido. No significa que, como hemos dicho al principio, que tenga que ser así para todo el mundo. Pero bueno, yo creo que has dado claves, ¿no? Para que al final cada uno pruebe y experimente en sí mismo, ¿no? No se crea las palabras, pero sí, pues busque o sienta si le puede estar funcionando o no para ellos o para algún familiar que tengan en una tesitura similar. Pues Mar, muchísimas gracias a ti y, bueno, le deseo a todo el mundo que pueda estar pasando por un proceso como este, pues mucha fuerza, mucha serenidad y mucha confianza, ¿no? Clave, ¿no? La confianza y la fe de que todo es para algo mejor, independientemente Efectivamente. del desenlace, ¿no? A veces también me he encontrado gente que pide asistencia de Reiki, ¿no? Para que se cure. Es que, claro, es que no sabemos cuál es el camino de cada uno, ¿no? Y lo que le corresponde vivir. Y al final, de aquí no se queda nadie, nos vamos a ir todos, ¿no? Efectivamente. Lo Efectivamente. importante es cómo vivo cada día. Yo cuando a mi papá le diagnosticaron el cáncer de pulmón, también fue en un enero, y no sé si era un 9 o un 10 de enero también, con un diagnóstico, pues bueno, por su situación pulmonar pues no era nada bueno. Y recuerdo la oncóloga cuando fuimos y él preguntó, ¿pero cuánto me queda? Y le dijo la oncóloga, no es tan importante cuánto le queda porque yo misma tampoco lo sé, ¿no? No tenemos, los médicos por mucho que sepamos, no sabemos tampoco, ¿no? Aquí lo que importa es que haya calidad de vida y calidad de muerte cuando llegue el momento. Y yo creo que fueron para mí claves aquellas palabras porque yo lo había estudiado en psicología en la carrera, ¿no? Lo de la calidad de muerte, ¿no? A través de un profe que trabajaba en aquel momento, pioneros en el Hospital de Vic en oncología. Y se me quedó grabado aquello, ¿no? La calidad de muerte. Y es tan importante también no tenerle miedo a si llega, sino que hayas vivido plenamente en disfrute, en gozo, en agradecimiento. Y cuando llegue el momento también marchar en disfrute, en gozo y en agradecimiento, ¿no? En esa plenitud, que al final es lo que cuenta. Efectivamente. Efectivamente. Pues te vuelvo a decir, mil gracias. No te voy a decir deseo, solo que sea lo mejor de lo mejor para ti en tu proceso, en tu
proyecto también de vuelta al trabajo, que aportes esa luz que estás transmitiendo hoy aquí a ese equipo, que sé muy bien lo que es estar trabajando en un ambiente así. Y realmente cuando tienes a un responsable que está en esa conciencia, el trabajo se hace diferente, muy diferente. Pues Mar, muchísimas gracias a ti y un saludo a todos los que nos han estado viendo o puedan vernos más adelante. Ya, bueno, nos vamos a despedir. Llevamos casi una hora hablando, Ferran. Ha pasado rápido. Nos vemos para la charla, quedará aquí grabada en Facebook y en unas horitas estará en mi canal de YouTube, Mar Clarós, y nos vemos mañana en otra sesión de Galletas de Vida. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.